buenas noches a todos, bienvenidos. Mirad estas imágenes porque puede ser la última vez que las veamos. Esta tarde el Partido Popular, en solitario, utilizando su mayoría absoluta en el Congreso, ha aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana que sanciona, entre otras formas de protesta, la grabación de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad con multas de hasta 30.000 euros. Bien, queridos amigos, un día después de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, el Gobierno opta por la ocultación. Pero quiero tranquilizar a la población. A pesar de la ley, al menos en esta cadena van a poder seguir viéndose imágenes de policías violentos excediéndose en su tarea. La Sexta tiene toda la película de Steven Seagal. Como sabéis, a la Ley de Seguridad Ciudadana se la conoce como Ley Mordaza porque penalizan numerosas formas de protesta. La norma se aprueba precisamente en la legislatura de mayores recortes sociales, cuando la protesta ciudadana se convierte a veces en la única forma de expresar el descontento. Así se consideran 45 infracciones, entre ellas el uso de imágenes o datos personales de los agentes que atenten a su derecho al honor, lo que supone una falta grave. Por este principio, como hemos mencionado, grabar a un antidisturbios excediéndose en sus funciones y golpeando a un manifestante puede conllevar una multa de hasta 30.000 euros. La misma sanción se aplica a intentar detener un desahucio o al hecho de no identificarse ante un agente de policía. La ley considera estos comportamientos como graves amenazas para la seguridad ciudadana. O sea que la amenaza para la seguridad ciudadana no es que la policía se exceda en el uso de la fuerza con un manifestante, sino que alguien lo grabe. Tampoco que te echen de tu casa, sino que alguien intente impedirlo. Se nota que es una ley muy moderna. El significado de seguridad ciudadana no lo han mirado en un diccionario, lo han mirado en Wikipedia justo cuando lo había reescrito un troll. Ahora eso lo puede hacer cualquiera. Si buscáis en la Wikipedia Scarlett Johansson, veréis que su marido es un tal Gran Wyoming. Si un tema centrado en la polémica del día ha sido sin duda el último añadido al borrador de esta ley, una enmienda introducida por el Gobierno para modificar la ley de extranjería y legalizar las expulsiones de inmigrantes a pie de valla, también conocidas como devoluciones en caliente. Una práctica que el Gobierno siempre ha defendido como legal, pero cuya ilegalidad ha quedado clara hoy mismo cuando han tenido que hacerle ley. Multitud de organizaciones, desde la ONU a ONGs que ayudan en la zona, pasando por la Iglesia, han denunciado que esta práctica vulnera los derechos de los inmigrantes y su acceso a asistencia legal en el caso de ser menores o refugiados políticos, situación que ni siquiera se comprueba muchas veces. A pesar de ello, el último responsable de esta ley, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hecho hoy unas declaraciones sobre el tema en Espejo Público más propias de haberse pronunciado en la barra de un bar. Yo comprendo esos dramas humanitarios, ¿cómo no los voy a comprender? Yo no acepto que nadie se considere que tiene unos sentimientos humanitarios superiores a mí. Se me da en la dirección donde a esa pobre gente, y lo digo con todo respeto, evidentemente, los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo, le aseguro que los enviamos. Pero hay mucha hipocresía y desde despachos desde el norte de Europa que no tienen este problema, desde el centro de Europa o desde otros lugares que dan lecciones de humanitarismo, yo les diría que me den su dirección y que enviamos a esa gente con el compromiso, eso sí, de que les van a mantener y que les van a dar un puesto de trabajo adecuado a su dignidad y a sus competencias. Qué ministro tan solidario, qué humanitario, qué firme seguidor de la doctrina social de la Iglesia es Fernández Díaz. Nadie puede darle lecciones de humanidad al ministro. Él está por encima. Es el nuevo Manu Chao. Parecía un poco serio en Espejo Público, pero es porque Susana Griso no le ha dejado tocar el djembe. Esta ley, pese a la satisfacción del ministro, no ha gustado prácticamente a nadie. Ha recibido críticas de abogados, policías, colectivos ciudadanos, incluso la clase política. Todos los grupos, a excepción del PP, se han mostrado en contra de la ley Mordaza. Y esta discrepancia se ha hecho evidente hoy en el Congreso. La oposición en bloque ha mostrado su rechazo a una ley que considera injusta, votando en contra de la misma. Es más, todos los grupos, excepto CiU, se han comprometido, en la medida de lo posible, a auspiciar su derogación en la próxima legislatura. Una nueva ley que la oposición promete derogar, como la ley Wert, la reforma laboral, la que limita la justicia universal. En fin, queridos amigos, podríamos decir que si cambia el gobierno, estos 4 años no habrán servido para nada, como los 4 años de periodismo de Alfonso Rojo. La ciudadanía también se opone firmemente a la norma. Ayer supimos, a través de una encuesta de Metroscopia, un dato muy esclarecedor. El 82% de los españoles pide cambiar o retirar la ley de seguridad ciudadana. Así es, el 82% de los españoles pide cambiar o retirar la ley. Sí, queridos amigos, es lo que estáis pensando. El 18% restante son los dentistas que recomiendan el chicle con azúcar.
Esta encuesta evidencia el descontento ciudadano ante la ley Mordaza. Desde que se conoció su primer borrador, ha habido multitud de actos de protesta en los que los manifestantes tapaban su boca con un trozo de tela. Ayer tuvo lugar una concentración en la puerta del Congreso, simulando un cortejo fúnebre por los derechos que la ley va a eliminar. Es el momento de sumarse a esta protesta. Sí, amigos, no es la mordaza oficial, pero protestar contra el gobierno no es excusa para no estar atractivo. Sigue, Sandra. También ha mostrado su oposición a la ley el Sindicato Unificado de Policía. La ambigüedad de la norma a la hora de tipificar hechos que considera sancionables deja en manos de los agentes lo que antes era función de los jueces. Por ejemplo, la ley sanciona las perturbaciones de la seguridad ciudadana sin detallar en qué consisten. Escuchamos al portavoz del SUB, Javier Estever. Una serie de frases de contenido indeterminado y poco concreto, como por ejemplo perturbación grave, injerencia mínima, términos con los que un policía no sabe cómo trabajar y un ciudadano no sabrá a qué atenerse. Así que la policía tendrá que decidir si es un delito o no lo que está viendo. Esto puede cambiar radicalmente CSI. Vaya, este muerto ha recibido 7 tiros en el pecho, pero tranquilos muchachos, marchaos a casa. Delitos a partir de 8. La ley de seguridad ciudadana se ha encontrado con la oposición hasta fuera de nuestras fronteras. Hasta 2 comisarios europeos, el letón Nils Muiznieks, de Derechos Humanos, y el griego Dimitris Avramopoulos, de Inmigración, se han manifestado en contra del polémico punto que legaliza las devoluciones en caliente. El comisario europeo de Derechos Humanos publicó ayer un artículo en el Huffington Post en el que advierte a nuestro país que esta ley choca con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su título no deja lugar a dudas. España no puede legalizar lo que es ilegal. Es curioso que el gobierno siempre obedezca a Europa cuando se trata de recortes económicos, por muy duros que estos sean para la población, pero la ignore cuando pide que no atente contra los derechos humanos. Para el gobierno, Europa es una gran cesta de Navidad y ellos solo cogen lo que más les gusta. Los recortes económicos serían el caviar iraní y los derechos humanos las pegadillas. Tal vez por eso mandaron a Cañete a Europa, es el único capaz de comérselo todo. Esta ley, que todavía ha de pasar el trámite del Senado, nace marcada por el escándalo. No olvidemos que el propio Consejo General del Poder Judicial hizo que el gobierno se viera obligado a modificar el primer borrador de la norma por considerar que algunos puntos eran inconstitucionales. El borrador que se ha aprobado hoy es considerado por muchos una versión suavizada. ¿Suavizada? ¿Oh? Has dicho suavizada, Sandra. Suavizada es una palabra como gourmet, como premium o como anunciado en televisión. No significa nada, pero la pones al lado del nombre del producto que quieres vender y puedes cobrarlo más caro. En el caso de esta ley ha cambiado la magnitud del disparate, pero sigue siendo un disparate. Para vender la ley Mordaza, el gobierno ha utilizado lo que se conoce como el método Hermanos Calatrava. ¿Este tío es guapo? No, no es guapo. Pero, ¿y si lo comparamos con su hermano, este señor, del que somos absolutamente fans? Por otra parte, bueno, pues ahora ya sabemos todos quién es el George Clooney de los hermanos Calatrava. Apliquemos este principio a la ley y a su hermano feo, el borrador anterior. En la norma que se aprobará mañana, un total de 33 infracciones han desaparecido, se han modificado. Por ejemplo, el botellón es considerado una falta leve, por lo que puede acarrear una multa de hasta 600 euros. Si hacías botellón porque no tenías dinero para pagar los cubatas en una discoteca, imagínate después de pagar la multa. Lo único que vas a beber los fines de semana va a ser un chupito de vino y si vas a misa. ¿A qué esta sanción no parece suave? Pues lo es, si la comparas con el borrador anterior, que consideraba el botellón falta grave y podía ser objeto de una multa de hasta 30.000 euros. ¿A que ahora 600 euros ya no es nada? 30.000 euros por un cubata en la calle. Olvidaos del Buda Bar, jugadores del Madrid. Si queréis exclusividad, bebeos un calimocho en un parque. La nueva versión de la ley Mordaza o Calatrava guapo
ha incluido nuevas sanciones desproporcionadas. Multa de hasta 600 euros por poner un top manta o de hasta 600.000 euros por manifestaciones no comunicadas en instalaciones que prestan servicios básicos. Lo gracioso es que entre estas instalaciones se ha incluido la sede de Televisión Española. Así que, amigos, ojo con ir a protestarle a Jordi Hurtado porque han expulsado a un magnífico en saber y ganar. Obviamente nadie puede pensar que estas multas son suaves, pero claro, si las comparamos con el borrador anterior, si lo parecen, porque proponía multar hasta con 600 euros, por ejemplo, la práctica de juegos o actividades deportivas en espacios no habilitados para ello. O sea, que los del Real Madrid se pueden permitir un botellón, pero con cuidado, porque si se les va de las manos y terminan echando una pachanga, no llegan a final de mes. Ya veis qué sencillo es hacer pasar una ley por suavizada. Y os digo más, el método Hermanos Calatrava se puede utilizar en muchos más ámbitos de la vida. Por ejemplo, para ligar en una discoteca. No hay nada como salir con alguien más feo que tú. Y hablando del tema, por cierto, Wyoming, ¿esta noche qué haces después del programa? Oh, lo siento, Don y Mateo, pero tengo planes. Gonzo me ha pedido que salga con él.